Ok, hola de nuevo chicos. Bueno, vamos a continuar trabajando. El día de ayer nos quedamos en esta actividad que fue en la página 99 en su libro de CEP, en lo cual pues estábamos leyendo lo que es este texto y íbamos a determinar un pequeño resumen de este texto. Entonces, ayer recuerdan que comentamos qué es un resumen y qué es una paráfrasis. ¿Alguien me puede comentar eso? ¿Qué es un resumen? Lo más importante de un tema. Ok, lo más importante, habíamos mencionado algo que era resaltar la que hemos dicho, por ejemplo, cuando se nos ocurre algo, decimos, ah, tuve una que. Idea. Idea. Exacto, entonces, ¿qué es un resumen? Buscar las que. Ideas. Ideas. Las ideas principales. Exacto, un resumen es resaltar la idea Maestro, principal ¿cuál es? o las ideas principales de un texto. La 99, Jun. Entonces, eso es lo que ayer estábamos comentando sobre el resumen. Y también decía que en el resumen es muy importante que no tenemos que cambiar qué. Lo del autor. Exacto, pero que no tenemos que cambiar del autor. ¿Mm? Lo que puso en el texto. Pero que no se tiene que cambiar. Las que no se tienen que cambiar. Palabras. Palabra. Exacto. Las palabras no se pueden cambiar en el resumen. Así tal como lo está diciendo el autor, así lo tenemos que poner. Solamente que pues el texto debe ser más breve. ¿Ok? Y entonces, ¿y una paráfrasis qué es? Lo que nosotros pensamos del tema. Lo lees el texto, ¿no? Y después de eso tú vas a hacer un pequeño texto en el cual con tus propias palabras tú cuentes sobre qué trata esa noticia. Entonces, esa es una paráfrasis. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ayer leímos el pequeño texto y íbamos a hacer lo que era un pequeño resumen. Entonces, vamos a determinar lo que es el resumen. En la parte de abajo teníamos unas ideas en las cuales pues podríamos seguir para poder hacer lo que era nuestro resumen. Entonces, ayer nos quedamos en que íbamos a subrayar la idea principal de este texto. Entonces, ya la había marcado, solamente que la borré porque no me gustó cómo la subrayé. Entonces, la voy a volver a subrayar. Y entonces, voy a marcar la idea principal de nuevo. Ustedes si tienen algún color o algún marcatextos, pueden subrayar la idea principal para que vayamos trabajando al par, ¿va? Entonces, ¿sobre qué? ¿Alguien recuerda sobre qué trataba la noticia? ¿De qué nos hablaba? De que ¿De qué México gran? ganó medallas. Ajá. De bronce. No, 5 de oro, una de plata y 4 de bronce. Ok, ajá, esas fueron las que se ganaron. Entonces, vamos a poner aquí así. A ver, ¿cómo? Ok, entonces
la idea principal que dice que México ganó 10 medallas y nos dice 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce en los Juegos Juveniles Panamericanos que se realizaron durante la semana pasada en esta ciudad. Ok, ya después lo demás que nos cuenta pues nos va desglosando de que cuáles fueron las medallas que se ganaron, quién las ganó y en qué competencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Eh, Entonces, pues podríamos poner, por ejemplo, en el resumen, no sé, podríamos poner a lo mejor las pruebas en las cuales se ganó alguna medalla. Por ejemplo, dice, Ricardo Romo obtuvo una presa dorada en la prueba de maratón. Entonces podemos determinar medallas de oro. Una fue en la prueba del maratón, después otra fue en tenis individual, otra fue en el fútbol varonil. Entonces podemos ir determinando así en qué categorías fue que se fueron ganando. Entonces vamos a poner así. Una presa dorada en la prueba de maratón. Otra fue la presa de oro en tenis individual. Después, merecido el oro, el que trajo el equipo varonil de fútbol. También hubo en box y en la prueba de 100 metros planos. O sea, esos fueron en los lugares en los cuales se ganó las medallas de oro. Después del otro lado dice Paulina Calderón celebró junto con su entrenador haber obtenido la medalla de plata en equitación. Vamos a subrayar la medalla de plata en equitación. Dice que después se logró un bronce en la rama varonil de la misma disciplina. Entonces vamos a poner y una de bronce en la rama varonil de la misma disciplina. O sea, en equitación, pero solamente que compitiendo un hombre. Y después dice, 3 medallas de bronce fueron ganadas en pruebas de natación. Entonces ponemos acá, 3 medallas más de bronce fueron ganadas en pruebas de natación. Entonces, esa sería la idea principal y podemos hacer a partir de eso un resumen. Listo. Ok, muy bien, Listo. muy bien, muy bien. Ya. Todo muy bien.
Ya, maestro. Ok, ¿alguien más falta o listos todos? Ya, maestro. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, aquí abajo nos dice que subrayamos las ideas principales del texto que acabas de leer, pues distribuimos cómo fueron que se ganaron las diferentes medallas. Después dice, elimina las oraciones que no son importantes. En este caso, pues considero que no es tan importante el poner cada una de las personas. ¿Por qué? Pues si no va a volver a quedar el mismo texto como tal. Por eso fue que unas partes se quedaron así sin subrayar. Sí lo vieron y lo están notando. ¿Sí? Ok. Entonces dice, redacta el resumen enlazando las ideas principales que escribiste mediante el uso de nexos. Cuando, debido, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá podríamos utilizar entre otros, por ejemplo, que pusiéramos entre otras medallas o así. Entonces, ¿qué quedaría por hacer el resumen? Que nosotros redactáramos en nuestro cuaderno este resumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tendrías que poner, por ejemplo, el título y a partir de ahí tenemos que aclarar que es un resumen. ¿Resumen de qué? De la noticia, gana México 5 preseas de oro y pues tenemos que escribirlo en el cuaderno y tenemos que unir las diferentes oraciones que tenemos por separado. Por ejemplo, el principio va a quedar así como tal. México ganó 10 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. En los Juegos Juveniles Panamericanos que se realizaron durante la semana pasada en esta ciudad. Ahí dice, obtuvo una presea. Podemos poner ahí, se obtuvieron diferentes preseas, por ejemplo, una dorada, o bueno, podemos poner, se obtuvieron diferentes medallas de oro en las siguientes categorías. Y podemos poner prueba de maratón, tenis individual, el equipo en el equipo varonil de fútbol. ¿Y cuál fue la otra? ¿Cuál otras más? En box y en la prueba de 100 metros planos. Entonces, ahí ya estamos uniendo esa parte. ¿Cuál fue lo de las puras medallas de oro? Después tenemos del otro lado que está la medalla de plata en equitación. Entonces, esa nada más fue, ¿cuántas de plata se ganaron? Nada más se ganó una. Entonces podemos poner, coma, una medalla de plata en equitación y las otras 3 medallas de bronce en equitación varonil y en natación. Entonces es lo que estamos haciendo ahí, estamos uniendo las diferentes ideas en un mismo texto. ¿Para qué? Para que al rato tú lo leas y ya puedas entender un poquito más el texto. Es como les había dicho, cuando van ustedes al cine, han ido aquí bueno, no recuerdo si, no, sí, en ambos cines. No sé si han visto ustedes que luego ahí en el centro ponen un mueble en el cual ponen todas las películas que están disponibles y ponen una hojita en donde dice resumen. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que te cuentan una breve historia sobre qué trata esa película. Entonces tú vas y ya ves ahí, pues te cuenta, no, pues está el personaje así, 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 así. Dice, pues esa película se ve interesante. O dices, no, esta película se ve que está aburrida. Entonces, de acuerdo a la historia que está ahí, pues ya es como tú ves si te animas o no. ¿Qué es eso? Que se está haciendo un pequeño resumen de toda la película, en el cual te cuentan algo breve sobre qué trata esa película. Entonces, vean, ahí dice, no cambien las palabras del autor. Entonces, no se están cambiando, pero sí puedes implementar otras palabras que sirvan como nexos. Y después dice, debe quedar un texto menos extenso que el original. Entonces, si el texto está aquí de 2 párrafos, el texto al menos que quede de 1 párrafo y que quede más reducido. ¿Sí? Entonces, esto va a ser parte de su tarea, en que ustedes vean cómo pueden redactar ese resumen. ¿Sí? Ver cómo lo podemos unir para que se pueda entender o lo pueda entender cualquier persona que lo lea. Y como paráfrasis, ¿qué podríamos hacer nosotros? Algo así que ustedes dijeran, pues, a ver, dígame cómo sería su paráfrasis en
en unas cuantas líneas. ¿Qué me dirían ustedes para la paráfrasis? ¿Mm? Recuerden que una paráfrasis es de que ustedes digan de qué trata el texto, pero con sus... Maestro, es que yo no entiendo qué es una paráfrasis. Ajá. Una paráfrasis es lo que les estoy comentando. Tienen que ustedes hacer un pequeño texto o que ustedes cuenten sobre qué trata esa noticia, pero que tú lo cuentes, René, con tus propias palabras. No que me digas lo que puso el autor en la noticia, que tú me digas, pues en Salvador hubo los Juegos Juveniles Panamericanos en los cuales pues se ganaron diferentes medallas. Fueron 10 medallas, se obtuvieron 5 en oro, una en plata y 3 en bronce. Fácil. Yo lo estoy explicando con mis propias palabras, entonces ustedes cómo me lo pueden decir, que me digan qué entendieron del texto. Es como si ustedes leyeran algún cuento y al terminar el cuento que te dijera, ay, ¿de qué trata el cuento? Pues es que en un castillo pasó así, llegaron los malos y se defendieron los que estaban adentro y les querían quitar todos los tesoros que tenían ahí escondidos. Entonces tú me estás contando con tus propias palabras de qué trata la historia. Eso es en base a un cuento. En este caso es en base a la nota periodística. ¿Qué me puedes contar de lo que tú leíste? Mande. Por ejemplo, puedes inventar algo, pero con tus propias palabras. No es necesario inventar algo que ya está. Exacto, no, tú no tienes que inventar nada, solamente es que con tus propias palabras tú cuentes y digas en qué consiste esa historia. Puedes hacer tu propia historia de tu vida. Más que nada, John, haz de cuenta que es algo que tú ya leíste. No es que tú pongas a inventarte o decir algo. No tengo que inventar lo mismo. Puedo inventar primero lo de un libro, después de otro, para que no... No es que inventes, sino que tú cuentes algo que tú entendiste, pero que sea con tus propias palabras. No, por ejemplo, si el resumen haz de cuenta, el resumen lo escribimos todo lo que está subrayado de rojo. Entonces, una paráfrasis tú me tienes que explicar eso que escribiste o lo que está subrayado en rojo, pero con tus propias palabras. No que me repitas lo mismo, que tú me platiques qué entendiste de esa noticia, pero con tus propias palabras. Es como les había dicho, pues en El Salvador se llevó a cabo los Juegos Juveniles Panamericanos, en los cuales pues México obtuvo 10 medallas de oro, 5 de oro, una de plata y 3 de bronce. O sea, se acabó. O sea, yo te estoy dando un pequeño resumen o más bien una paráfrasis de lo que trata esa noticia. Yo con mis propias palabras te lo estoy diciendo a ti. Es como si te dijera, Jun, algún libro que me recomiendes, pero dime de qué trata. Entonces, si tú me dices de qué trata, estás haciendo como una paráfrasis. ¿Por qué? Porque estás dando como un punto de opinión y lo estás diciendo con tus propias palabras, no lo que está diciendo otra persona, lo que tú quieras decir con tus propias palabras. Entonces, si entendemos o tenemos un poquito claro cómo es una paráfrasis o hay quien tiene duda aún. Ya no. Entonces, resumen es que nosotros tengamos las ideas principales de un texto y que esas ideas principales las podamos juntar en algún texto, eliminando aquellas oraciones que no nos sirven, que están de más. Entonces, solamente en el resumen es tener las ideas principales o la idea principal del texto. Y una paráfrasis que es... Expliqué con tus propias palabras lo del texto. Exacto, una paráfrasis es que expliques con tus propias palabras lo que tú entendiste de un texto. En este caso, como estamos hablando de las notas periodísticas, es lo que tú entendiste de una nota periodística. Así de fácil, lo que tú entendiste de la nota periodística, que tú lo cuentes. Es como si tú dijeras, mira, te recomiendo que leas esto. ¿Por qué? Porque está muy bueno. Trata de esto, de esto. Y, pues dice, sí, está muy interesante, lo voy a leer. Entonces, es donde tú estás explicando
con tus propias palabras. Ok, perfecto. Entonces, tenemos claro lo que es paráfrasis y lo que es un texto. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño texto, dice aquí el texto original. Vean, en la siguiente página tenemos este texto. Vean, y dice texto original. ¿Qué es eso, texto original? Que es el texto que escribió otra persona, el que se publicó en alguna noticia, es el texto así como tal. Dice, Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón, que es lo parte de la noticia anterior. Mariluz Sánchez peleó la presea de oro ante la hondureña Patricia Plasencia en tenis individual, logrando el triunfo. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol capitaneado por Gerardo Pérez, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Lilia Jiménez en la prueba de 100 metros. Eso que les acabo de leer aparece aquí en esta parte de la noticia, en lo de aquí abajo de este lado, del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces por eso dice texto original. ¿Por qué? Porque es copiado de la noticia así tal como está. Y aquí abajito aparece una paráfrasis, que es una paráfrasis que se está explicando con propias palabras de una persona. Dice, los deportistas que ganaron una medalla de oro fueron Ricardo Romo en maratón, Mariluz Sánchez jugando tenis, Lilia Jiménez en la prueba de 100 metros planos, Juan Pablo Arroyo en la competencia de box y el equipo varonil de fútbol. Entonces está contando ahí con sus propias palabras lo que trata el texto anterior. Ahí en este caso, pues como se está enfocando un texto en el cual te habla de las medallas de oro, pues ahí es como lo está explicando. Y vean, ya lo dice de diferente manera. Podría decir nada más, los deportistas que ganaron medalla de oro fueron Ricardo Romo, Mariluz Sánchez, Lilia Jiménez, Juan Pablo Arroyo y el equipo de fútbol. Vean, ahí yo ya lo estoy diciendo con mis propias palabras. Que en cuáles pruebas fueron que se obtuvieron, quiénes fueron los que obtuvieron medalla de oro. O podría decir yo, las medallas de oro se obtuvieron en las siguientes disciplinas: maratón, tenis, prueba de 100 metros planos, box y en equipo de fútbol varonil. Es otra idea que yo les estoy dando con mis propias palabras. No estoy copiando lo mismo que dice ahí, sino que yo con mis propias palabras les estoy explicando. Y pues solamente es así de comparar. Vean, aquí está una pequeña definición. Dice, la paráfrasis consiste en escribir con tus propias palabras lo que comprendiste después de haber leído un texto. Puedes hacer uso del resumen o de la paráfrasis para registrar información importante que necesites consultar. Ok, entonces, ¿a ustedes les han pedido alguna vez algún resumen de alguna lectura? Creo que sí. ¿Creen que sí? No me acuerdo, maestra. No. Ok, pues no, bueno, es que todavía están más pequeños y pues en esa parte todavía no sé, les pide así como tal un resumen. Pero ahora sí que ya saben lo que es un resumen y una paráfrasis. Resumen, recuerden que tienen que buscar las ideas principales y después ya elaborar su resumen, eliminar lo que de plano digan, ay, esto no es importante, esto no lo colocamos, solamente lo importante. No es que se agarren subrayando todo el libro así nada más porque sí, porque sí, porque sí. No, se recomienda que primero lean una vez y después con calma vuelvan a leer y que digan, primero, a ver, ya leí, sé que trata de esto, de esto, de esto. Ah, esto es importante y ahora sí, empiezan a marcar lo que consideren importante, no nada más así por leer y luego, órale, esto, no. Leemos, analizamos y ahora sí vemos cuál es la idea principal de mi texto. Y en todo caso, pues si no quieren hacer algún resumen, pueden hacer una paráfrasis. En la paráfrasis pues van a poner por ejemplo, si dicen, leí el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ok, entonces voy a decir, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas trata de, y ya ustedes con sus propias palabras empiezan a contar sobre qué trata ese cuento. ¿Ok? Entonces si entendemos la diferencia, el resumen es que tengan la idea principal de lo que dice el autor y en paráfrasis que ustedes den su opinión con sus propias palabras o que ustedes expliquen con sus propias palabras lo que entendieron. ¿Estamos de acuerdo?
¿Seguros, seguros o no seguros? Seguros. Seguros. Ok, muy bien. Seguros. Ok, muy bien. Va a ser pregunta de examen, ¿eh? A ver si es cierto que se acuerdan. Recuerden, recuerden, siempre recuerden. Ay, ay, ay. Ok, muy bien. Pues vamos a pasar aquí a nuestro libro de Red Larousse. Vamos a utilizarlo para concretar un poco más esto que hemos dado, que vimos ahorita. ¿Qué página? Vamos a pasar a la página 21. Salud de mi. Gracias. Listo. Ok, muy bien. Dice ahí, las noticias en breve. Dice, un resumen es un texto breve que explica el contenido de otro texto más extenso. ¿Qué es extenso? Que es algo más largo, más grande. ¿Sí? Dice aquí, lee la siguiente noticia y su resumen. Entonces tenemos aquí lo que es la noticia tal como está en el periódico y en la parte de abajo tenemos un pequeño resumen. Entonces, este pequeño resumen nos cuenta sobre qué trata la noticia, así tal como está en el periódico. Ok, la noticia dice, descubren asiento de inodoro de madera de de 2000 años de antigüedad. Órale. Dice, arqueólogos en Reino Unido descubrieron en una excavación lo que aseguran que es un asiento de inodoro de madera de la era romana. El objeto tiene 2000 años de antigüedad, según los especialistas. Ya se conocían letrinas de piedra y mármol de los tiempos del Imperio Romano, pero los expertos creen que este es el único ejemplo de un objeto de madera de este tipo que se haya descubierto hasta ahora. Apareció en lo que era un viejo fuerte romano en el norte de Inglaterra. Órale, vean, pobres esos que se sentaban en esas letrinas de, de madera que se estillaban las piernas. Pero bueno, aquí en la parte de abajo entonces, Al menos tenemos bueno, para hacer popo y pipí. ¿Recuerdas? Los inodoros normales. exacto, vean, anteriormente eran letrinas, eran como, nada más son así como hoyos. Anteriormente pues se usaban. Vean ahí la imagen. Ok, vamos a checar el resumen. Dice aquí, un grupo de arqueólogos descubrió en Inglaterra un baño romano que tenía un asiento de madera. Es muy importante porque es el único ejemplo de una letrina de tiempos del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, ese es el pequeño resumen de la historia anterior. Dice aquí, para explicar las razones por las que algo sucede se usan palabras como, por qué o debido a. Dice aquí, en el resumen de la noticia anterior hay un error. Explica cuál es. ¿Cuál creen que sea el error que hay en el resumen? ¿Cuál creen que sea el error que haya en el resumen? Recuerden que el resumen nos decía algo muy importante. Conserva que Las palabras del texto. las palabras del texto. ¿Del autor? Exacto. El resumen tiene que conservar las palabras del autor. Entonces, en este caso, en este resumen, parece más ¿una qué?
Recuerden, cuando nosotros contamos algo con nuestras propias palabras, ¿a eso cómo se le llama? Mm, Para contar eso, ¿Cómo se le llama a lo que contamos nosotros con nuestras propias palabras? Lo que entendimos de algún texto, ¿cómo se le llama? Lo acabamos de ver. palabras sí. Paráfrasis. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Que ese resumen está escrito en forma de paráfrasis, no está escrito como resumen. ¿Por qué? Porque están cambiando el orden y lo están contando así como si fuera lo que entendieron. Entonces, dice aquí, en el resumen de la noticia anterior hay un error. Dice, explica cuál es. Vamos a poner aquí. Está redactado a manera de paráfrasis, coma, porque no se mantiene la idea del autor. Lo están contando ellos con sus propias palabras, y no se está contando como un resumen. Listo, maestro. Ok, muy bien. Listo. Listo, maestro. Maestro, listo. Ok, muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguien más falta o podemos continuar? Bueno, algunos creo que faltan, así que vamos a quedarnos a esperar. A ver, que nos digan si alguien falta, podemos continuar. Ah, John y Mateo siguen escribiendo. Ok. ¿Listo? Listo. Listo, maestro. Ya. Ok, muy bien. Mateo, ¿tú también ya terminaste? Ok, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a continuar aquí en la página 22, en la cual nos dice que tenemos que leer la noticia y a partir de eso contestar unas preguntas. Ahorita no nos va a dar tiempo Maestro, terminarlo. ¿Por qué? Porque ya se va a terminar.
la clase. Entonces vamos a continuar esta actividad en la siguiente clase, ¿va? En la siguiente clase, ¿qué toca? Ahorita después nos toca formación. Me refiero a la siguiente clase cuando nos toque español de nuevo, continuamos con esto. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces nos queda un minutito. En cualquier momento nos va a sacar. Entonces nos vemos ahorita en la materia de formación cívica y ética, ¿va? Sí. Adiós, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Adiós a todos. Dentro de un ratito. Bye. Bye, 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 bye. Me voy, me voy. Adiós.